Qué bendición. El Señor es fiel, amén. Bendito es nuestro Dios y Salvador, que cada día nos habla, nos transforma y nos ayuda en el camino. Hoy traigo un mensaje que ha tocado muchísimo mi vida desde el momento en que me convertí, y muchas veces a lo largo de nuestro camino con el Señor uno se va olvidando de los principios bíblicos que han marcado nuestra vida. Y hace poco el Señor me recordaba varios principios bíblicos que aprendí cuando me convertí, que para mí fueron de mucha revelación, y a lo largo de cada vez que me toque predicar, pues iré trayendo algún principio bíblico que es importante enseñar en la iglesia y es importante ponerlo por obra, amén, porque necesitamos avanzar como iglesia, avanzar como pueblo de Dios y poner en práctica la palabra de Dios, amén. Ay, están despiertos. Aquí los demás, nosotros estamos cansados. Ayer yo tiré los zapatos, no quería volverlos a ver, quería andar descalza. Muchos salieron ya sin zapatos, limpiando aquí, y aún nos queda mucho por limpiar arriba, pero gloria a Dios, ha sido un tiempo muy bonito. Me emociona mucho sentir que hay familia. El sentido de familia, de la fe, es maravilloso, porque aunque todos no cabíamos aquí, todos estábamos conectados con Claudia y con Cristian. Bueno, el primer principio lo traigo hoy, es el poder de las palabras. Justo el doctor, que no sabía de qué iba a predicar, lo estaba hablando antes. Ese es el Espíritu Santo el que habla, amén. Dice la palabra de Dios: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que me ama comerá de sus frutos. Eso está en Proverbios 18:21. Quiero que lo memoricen, que lo peguen en la nevera. Aquel que se mantiene en el baño, péguenlo en el baño, en la cocina, en su trabajo. El poder de la lengua está, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, amén. Tenemos autoridad en nuestra boca, por eso es tan importante vigilar lo que hablamos, vigilar lo que decimos. A veces se nos olvida, ¿verdad? Y el camino número uno por el cual la maldición puede llegar a nuestra vida y bloquear nuestras bendiciones están en poder de nuestra boca. Porque muchas veces dice la palabra que por una fuente no puede salir agua dulce y agua salada a la vez, ¿verdad? Y muchas veces hablamos enfadados, muchas veces maldecimos. Maldecir es decir mal, hablar mal de alguien. Muchas veces hablamos mal de nosotros mismos, ¿verdad? Y nos maldecimos a nosotros mismos por medio de las palabras, y expresamos hacia nosotros mismos palabras de maldición, o muchas veces maldecimos a otras personas. Recuerden que maldecir es hablar mal. Dice la palabra en Proverbios 18:21: la muerte y la vida, digan conmigo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Haríamos bien en escuchar lo que Dios nos habla a través de la palabra. Nuestras palabras tienen poder de vida o poder de muerte. No debemos descartar las advertencias que el Señor nos da a través de su palabra, porque muchas veces a los hijos se les dice: es que eres un tonto, es que eres un inútil, y ahí estás maldiciendo a los hijos. En lugar de decirle eres un tonto, le vas a decir: eres sabio, hijo, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes estudiar, yo sé que tú te puedes sacar esta carrera, yo sé que tú puedes aprobar este examen, porque eso le influencia a él, le da motivos, o a ella, a nuestros hijos, ¿verdad? Le da motivos, ganas de estudiar, el saber que nosotros como padres o como madres estamos bendiciendo a nuestros hijos. En el Nuevo Testamento nos habla la palabra, Mateo 9, versículo 27 y 29, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Jesús, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Mira, Jesús pasaba y los dos ciegos iban detrás de él.
Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Lo veían a Jesús? No, eran ciegos, ¿verdad? Pero ellos oían que Jesús pasaba por esa ciudad. Y vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Pero mire que Jesús les preguntó: ¿crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo hacer un milagro en tu vida? ¿Crees que puedo hacer un milagro en tu familia? Y ellos dijeron: sí, Señor, lo creemos. Con su boca desataron la bendición. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y muchos de los hijos de Dios pasan por alto la verdad de este pasaje. No solo detienen la bendición que llegará a sus vidas, a sus familias y a sus finanzas, sino que ellos realmente acarrean maldición sobre ellos mismos, cuando a través de su boca empiezan a hablar palabras negativas, palabra incredulidad, ¿saben? Que a veces uno se encuentra con personas que todo es una queja. O sea, empiezas a hablar con ellos y todo es una queja. De todo se quejan, o sea, no hay nada bonito, que porque las sillas son blancas, porque no son negras, que porque tantas luces, que porque el suelo blanco, todo es una queja. Entonces uno es como que te empiezas a cargar, como que te empiezas a llenar de opresión. ¿Por qué? Porque todo es una queja y todo es negativo. La queja es un pecado, lo tenemos que ver como un pecado que Dios abomina. Dice la palabra en el tiempo del Éxodo, los israelitas se quejaron tanto y toda la maldición que proclamaron por su boca, eso se les cumplió. Entonces, volviendo a la palabra, dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Dice Jesús: conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús dijo: conforme a vuestra fe se te cumpla. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás con dudas? ¿Estás con incredulidad? ¿Tus palabras? ¿Cómo están tus palabras alineadas con la palabra de Dios o con las promesas que Dios te ha dado? Porque para eliminar la maldición tenemos que creer la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está la fe en el Señor? ¿Estás con dudas? ¿Estás con incredulidad? ¿Mantienes desanimado, desanimada? Eso bloquea nuestra fe. Ahora, dicen la palabra en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un pasaje que casi todos los hijos de Dios lo han oído, lo han escuchado, algunos se lo saben de memoria. Y quiero resaltar algo muy importante que Dios está diciendo aquí. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Di fuerte: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, la pregunta es: ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas de Dios? Entonces, ahí en ese milagro, eso que tú necesitas, tu fe tiene que estar puesta en que Dios va a obrar en ese milagro, en eso que tú esperas. Ahora, ¿lo estás declarando? ¿Estás declarando ese milagro que tú necesitas ver? No sé, hubo un tiempo en el que oraba y ayunaba tanto, oraba con tanto clamor por mi familia, por mi hermana, por mis hermanos que se convirtieran, que cuando ocurrió el milagro no me di cuenta. ¿No les ha pasado eso? Ocurrió el milagro, no me di cuenta y yo seguía orando, ayunando y Dios me dice: suéltala, si yo soy el que hago el milagro. Entonces muchas veces nuestra fe está como bloqueada. Nuestra fe está llena de dudas. Muchas veces uno está orando y cuando se levanta, otra vez la queja, otra vez las palabras de incredulidad. Estás orando: Señor, dame el dinero para pagar el alquiler. Oh, Espíritu Santo, dame el dinero, es un milagro. Señor, dame el dinero para pagar esta factura. Y cuando te levantas dices: ¿a quién le pido prestado? Voy a llamar a Cofidis, ¿no? Muchas veces pasa eso. Entonces,
¿Dónde está puesta tu fe? Quiero que comprendamos algo. El poder de las palabras que expresamos, el poder de las palabras que permitimos que otros digan de nosotros, porque ahí está también la clave. Muchas veces nuestras familias empiezan a decir palabras de maldición sobre nosotros y encima nosotros lo oímos y nos quedamos callados. No, aquí es donde nosotros tenemos que tener identidad de Cristo, donde si alguien está lanzando palabras negativas sobre ti, tendrás que pararte y decir: yo anulo esa palabra en el nombre de Jesús. Porque tú sabes, tienes que saber quién eres en Cristo. Tenemos que saber qué es lo que Dios ha dicho de nosotros, de cada uno de nosotros. Si Dios te dice que tú eres un hijo de Dios, que eres bendito, que eres próspero, que eres victorioso, que vas a vencer esos gigantes, que vas a entrar a la tierra prometida, que vas a conquistar esa carrera que estás estudiando, o no sé, las promesas que Dios te ha dado, y luego viene otro y te dice lo negativo, tendrás que cortar eso de raíz. Amén. Entonces, muchas veces oramos con poder, oramos con fe, porque no les quito, no cabe duda que muchas veces oramos con fe, ¿verdad? Pero si al levantarnos de la oración nuestra mente nos traiciona, nuestras emociones nos traicionan y nos dice: eso no se va a cumplir. El diablo empieza a hablar a tu mente y te dice: ¿qué no ves? ¿Cómo estás de deprimido, de desanimado? ¿A qué vas a la iglesia? Mira que Dios no te ha cumplido ningún milagro. El diablo siempre viene a crear mal ambiente. Entonces, ahí es donde tenemos que sacar nuestra actitud de guerreros y decir: en el nombre de Jesús te vas fuera. Satanás no voy a creer tus mentiras. Yo declaro lo que Dios ha dicho de mí, esto y esto. Pero para poder declarar la palabra de Dios, tenemos que leerla. Si no leemos, el que no lee la Biblia está dispuesto a creer todo lo que se diga. Y es importante leer la palabra. ¿Amén? Así que es hora de romper la maldición y liberar la bendición sobre nuestra vida. Es hora de que reconozcamos las palabras negativas que expresamos sobre nuestra propia vida. Muchas veces decimos: ay, qué tonta que soy. Mal. Ay, qué burro. Mal. Tienes que decir: Señor, dame sabiduría, ciencia, inteligencia, conocimiento, ayúdame a estudiar, Padre, porque aquí donde nos ven casi todos estudiamos. Casi todos tenemos un montonazo de exámenes, todos los chicos, los jóvenes, los pequeñitos, el pastor está estudiando, yo estoy estudiando. O sea, tenemos que declarar esas promesas sobre nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús declaro sabiduría, ciencia, inteligencia, conocimiento. Ayúdame a entender este problema que no entiendo nada. ¿Sí? Empezar a declarar la bendición. Dice la palabra del Señor en Juan 21. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció y se entristeció de lo que le decía la tercera vez: ¿me amas? Él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta. Lo primero fue: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces? Jesús sabía que Pedro lo amaba, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Como estamos hablando, nuestras palabras traen maldición o traen bendición. Entonces,
Pedro había confesado 3 veces en 3 grupos que no conocía a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del pasaje? Él había dicho 3 veces, había negado al Señor. Y la primera vez que lo dijo fue delante de una jovencita. Por eso el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Que se trataba de los jovencitos. Entonces, el Señor lo que estaba haciendo, las 3 veces que le preguntó: Pedro, ¿me amas? Por cada vez que él lo negó, cada vez que el Señor le dijo, le declaraba una bendición, le soltaba una bendición. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? Jesús estaba anulando 3 veces esas palabras de maldición cuando Pedro dijo: no conozco a Jesús, no soy yo, ¿verdad? Él estaba 3 veces, estaba borrando esas palabras de maldición. Ahora, muchas veces nosotros como creyentes que nos cansamos tanto de orar, decimos: oh Señor, te pido perdón por este pecado en nombre de Jesús, amén. Y creemos que ya está todo borrado, anulado y destruido. Jesús lo hizo 3 veces. ¿Cuántas más nosotros tenemos que orar por algo? Orar por iniquidades, cortar palabras de maldición. Muchas veces las palabras de maldición vienen de nuestros propios padres, de nuestra propia madre, de nuestro propio padre, muchas veces de los cónyuges, que cuando uno está enfadado, uno suelta veneno por la boca. En los matrimonios tenemos que bendecir. ¿Por qué? Porque a veces en un momento de estrés, en un momento de enojos, como decimos, sale el indio con toda la tribu. Entonces, esas palabras de maldición que se lanzan en momentos de enfado, que después uno se arrepiente y dice: perdóname, no quería decir esto. Sí, pero ahí quedó la palabra. Entonces hay que borrarlo. ¿Cómo lo borramos? Anulándolo en el nombre de Jesús. Y por cada maldición que haya salido por tu boca para una persona, tienes que soltar una bendición. La pregunta: ¿has expresado palabras negativas sobre tus finanzas? Porque a veces decimos: Señor, pero si yo soy fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, y el pastor dice que si somos fieles a Dios en nuestros diezmos y ofrendas, tú derramarás bendición hasta que sobreabunde. Pero eso lo decimos orando, y luego cuando nos levantamos: es que yo estoy muy mal, es que no tengo ni para comer, y tiene la nevera llena. Es que mire, es que no tengo, este país es una... Yo escucho a veces tantas palabras negativas de España, de los latinos, No, es que este país, y empiezan a hablar tan mal, a maldecir. Eso es, hablar mal es maldecir, y maldicen la tierra, y maldicen su trabajo, y maldicen su matrimonio, y maldicen su familia, y luego quieren que Dios les bendiga. Pues eso no puede pasar más entre el pueblo de Dios, amén. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:17: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces tenemos que orar con poder, con pasión, visualizando aquello que tú quieres ver. Y no es que yo les esté hablando aquí de positivismo o de ese movimiento, no, es que tenemos que creer lo que dice la palabra. Si Dios te ha dicho: yo voy a restaurar tu matrimonio, aunque lo veas negro, porque muchas veces uno abre los ojos y la realidad es tan negra, pero entonces cerramos los ojos y decimos: Señor, yo pongo mis ojos en ti. Oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tú eres un Dios de pactos, y tú me has dicho que tú vas a restaurar mi familia y tú vas a restaurar mi matrimonio, y yo lo creo, amén. Entonces, cuando tú te posicionas en esa promesa que Dios te ha dado y la visualizas y la crees y la declaras y la decretas, aunque tu marido venga con todo el negativismo del mundo y con su mala energía, pues tú le vas a decir: Padre, yo creo tus promesas, yo bendigo a mi esposo, bendigo a mis hijos, bendigo mis finanzas, amén.
Tenemos que bendecir en todo tiempo. Muchas veces se dice, yo nunca recibiré un aumento de salario. Ay, es que si usted conociera a mi jefe. Entonces, tú tienes que anular esa maldición y decir, Señor, tú me has dicho en tu promesa, Malaquías 3:10, que si soy fiel a ti en mis diezmos, en mis ofrendas, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Señor, y tú me has dicho que tú te levantas en el nombre de Jesús y reprendes por mí al devorador. Entonces estás tomando posesión de lo que Dios ha dicho. Y tienes que anular la maldición. Si tú has dicho, es que esta pobreza, es que mantengo endeudado, es que esta escasez, anula esas palabras de maldición que han salido por tu boca. Muchas veces en momentos de ira, si ha salido por tu boca, es que mi hijo nunca se va a enderezar. No, es que mi hijo siempre va a ser así, o es que mi esposo siempre va a ser así. Anula esos decretos. Esos son decretos de maldición. Necesitas anular esas maldiciones y liberar la bendición sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu empresa, sobre tu carrera. Yo siempre les digo a los jóvenes, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué tienes que estudiar? Porque es muy importante uno saber lo que tiene que estudiar, revelado por el Señor. ¿Por qué? Porque en el camino uno se encuentra con los exámenes, con los proyectos, con tanta dificultad, pero si tú vas con una promesa de parte de Dios, tú le dices, tú te agarras de esa promesa como una bandera. Recuerda que Jesús se llama Jehová Nisi, es mi bandera. Entonces, cuando Dios te da una promesa o un rema, tú te agarras de ese rema y tú dices, Señor, tú me has dicho que yo puedo estudiar esto, dame la sabiduría y la capacidad para hacerlo. En un trabajo, Señor, tú me trajiste a este trabajo, Padre, yo bendigo este lugar. Tu palabra me dice que todo lugar que pisare la planta de mis pies será nuestro. Señor, yo bendigo este lugar, así como bendecías a José, que todo lo que tocaban sus manos era ¿qué? Era bendito y era prosperado. José fue bendito en la cárcel. José fue bendito donde había escasez. José tenía sobreabundancia. ¿Por qué? Porque José no se quejaba. Yo me imagino que José tenía tanta fidelidad a Dios que salía palabra de bendición por su boca. Y aun cuando sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron, le rasgaron sus vestiduras, lo tiraron por allá a un pozo, él decía, Señor, yo bendigo a mis hermanos. Cuando lo vendieron como esclavo, él decía, Señor, yo bendigo a mis amos. Cuando la esposa de Potifar lo denunció, que dijo que ella lo iba a violar, que él la iba a violar, él dijo, Señor, yo bendigo a la mujer de mi jefe. Cuando estaba en la cárcel, Señor, yo bendigo a mis compañeros de la cárcel. Aun cuando con el copero y el panadero que no lo sacaron, no le ayudaron, Señor, yo bendigo a estas personas que no me ayudaron. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendecía. En todo lugar donde pisaba era bendito y era próspero. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces decimos tantas palabras negativas por nuestra boca, muchas veces contra nosotros mismos, muchas veces contra nuestra familia, contra nuestras finanzas, contra nuestros hijos. Y esas palabras negativas, esas palabras de maldición bloquean las promesas de Dios. Dice la palabra en Números 14, 27 al 28. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. Estoy seguro que tú conoces la historia de Moisés. Si no la conoces, léete todo Éxodo. Dios llamó a Moisés para liberar a los hijos de Israel y les iba a dar la tierra prometida. Y el Señor les prometió que los iba a llevar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero permíteme contarte nuevamente la historia para que usted vea lo que Dios
me ha revelado. El pueblo de Israel por 400 años, Israel estuvo bajo esclavitud, ¿vale? Ellos eran esclavos en Egipto hasta que Dios levantó a Moisés y le habló y le dijo, quiero que saques a los hijos de Israel y los lleves a la tierra prometida. Ese recorrido duraba 11 días y estuvieron, ¿cuánto? 40 años, ¿verdad? Entonces el faraón los dejó ir después de que Dios demostró su poder por medio de las plagas y demostró su poder a través de Moisés. Los israelitas no solo quedaron libres, sino que también se llevaron todas las riquezas de Egipto. El botín de Egipto se los llevaron. Ellos se fueron con todo lo de los egipcios, todo el oro, toda la plata. Y Dios dijo, yo los llevaré a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y Él no dijo que no habrían desafíos a lo largo del camino. Él solamente dijo, yo los llevaré. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, encontraron en el desierto, ellos cuando salieron, ellos cantaban, danzaban, hacían fiesta. Pero ¿qué pasó? Que luego se encontraron desafíos, se encontraron el Mar Rojo. Y luego se encontraron el ejército del faraón que venía detrás de ellos. Encontraron en el desierto que no había agua, que tenían hambre, y cada vez que ellos se enfrentaban a un problema se olvidaban de las promesas de Dios. Entonces muchas veces somos nosotros así. Dios te da una promesa, pero tienes que enfrentarte a un problema y ahí te olvidas de las promesas de Dios. Qué parecidos somos al pueblo de Israel. ¿Les suena familiar? Entonces ellos decían, yo sé lo que Dios dijo, pero el Mar Rojo, Dios usó a Moisés, se abrieron las aguas. Yo sé lo que Dios dijo, pero los israelitas, ¿vienen qué? El ejército del faraón detrás de nosotros. Dios los destruyó. Yo sé lo que Dios dijo, tenemos sed, ¿para qué nos trajiste aquí? Para que muramos todos. De todos se quejaban. Tenemos sed, Dios les dio agua. Tenemos hambre, Dios les dio comida. Y dice la palabra que les dio de comer hasta que les salió por las narices, ¿verdad? Para que no se quejaran más. Y ellos seguían quejándose. Entonces los israelitas vieron continuamente el poder de Dios. Vieron la nube que les daba sombra, vieron la columna de fuego que les daba calor en la noche, vieron el maná diario, su calzado nunca se desgastó. Dios siempre era su cobertura en todo tiempo. Pero ellos se quejaron tanto que Dios terminó por asquearse de sus quejas. Cuando Dios te lleve a tu tierra prometida, escúchame bien, iglesia, cuando Dios te lleve a tu tierra prometida, porque Él lo cumplirá, allí también tendrás que enfrentarte a gigantes, a Goliat. Así como David se enfrentó a Goliat, también tendrás que enfrentarte a esos gigantes. Y si tú tienes la fe como David para derribar esos gigantes, podrás avanzar a tu tierra prometida. Pero Él no nos promete una tierra prometida sin tratar nuestro carácter, ¿verdad? Él en medio del proceso va tratando nuestro carácter, nuestra fe, va rompiendo la falta de paciencia, la incredulidad, los miedos, los temores, va quitando de nosotros todo lo que a Dios no le agrada para que nosotros lleguemos a conquistar esa tierra prometida. Y en medio del proceso el Señor nos hace más fuertes, más valientes, más guerreros, con mejor carácter, un carácter manso, humilde. Amén. Mira, hay personas creyentes que no resisten una corrección. Están muy cómodos en la iglesia hasta que se les da una corrección. Y cuando se les corrige algo, ya no quieren venir al culto. Ya empiezan a hacer mala cara a los pastores o al discipulador que les ha corregido, hasta que se buscan otra iglesia y se van, porque no les gusta ser corregidos. Les gusta estar con su mal carácter, con sus malos hábitos, con ataduras delante de Dios.
y no soportan la corrección y se van a otra iglesia y así van de iglesia en iglesia y cada vez que llegan a una iglesia nueva se les corrige lo mismo, se cambian de iglesia, cómodos, igualitos al pueblo de Israel. Entonces, si usted observa lo que pasó en el pueblo de Israel, verá que Dios no cambió de pensamiento, sino que realmente fueron ellos los que se maldijeron a sí mismos. Dice en Números 20, versículo 4: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Ellos mismos declararon que Dios los había traído al desierto para morir ellos y sus animales. ¿Y saben qué pasó? Murieron ellos y sus animales. Con sus mismas palabras declararon maldición sobre sus vidas. Luego otro episodio fue los espías. Cuando regresaron los 10 espías, ellos volvieron con un informe negativo. Solo Josué y Caleb vieron lo que Dios quería que vieran. Entonces, los demás vieron todo lo negativo. Ellos vieron los gigantes y ellos dijeron: nos comerán como langostas. Ellos son más fuertes que nosotros, no somos nada, ellos nos van a comer como langostas. Yo creo que ellos se vieron así de pequeñitos porque vieron los gigantes, entonces tal y como lo vieron, así lo declararon. Pero Josué y Caleb empezaron a declarar: no, podremos ir allí y los vamos a derribar, más podemos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque tenían su fe puesta en el Señor. Entonces, cuando vemos eso nos preguntamos: ¿cómo pudieron decir que ellos son más fuertes que nosotros? Después de que Dios mismo los había atravesado por el desierto, se tuvieron que enfrentar a gigantes, pasaron tantas cosas y Dios les demostraba tanto su poder, y ellos aún así decían: no, somos como langostas, nos van a comer como langostas. Entonces, ¿cómo pudieron decir eso? Ahora pregúntate a ti mismo, cada vez que tú dices: no puedo, no valgo, no sirvo, no voy a salir de esta situación, ¿tú crees que Dios quiere que tú digas eso de ti mismo? No, Dios no quiere eso. Cuando muchas veces se dice: esta enfermedad me va a matar, o yo escucho: esta cruz que llevo encima, o esta cruz que me tocó, este divorcio, al final me voy a divorciar. Todas esas palabras negativas vienen sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Entonces, por más grande que sea lo que estés batallando, hay uno que es más grande que todo problema. Amén. Se llama Jesús de Nazaret. Y Jesús ya venció para que nosotros podamos derribar toda atadura, todo vicio, toda maldición, toda iniquidad. Dios ya nos dio el poder y la autoridad. Amén. Recuerde que la vida y la muerte están en el poder de las palabras. Sus palabras no solamente expresan, cuando tú no vigilas tus palabras, no solamente van a impedir la bendición en tu vida, sino también en tu familia, en tus hijos, matan tu destino, invalidan las promesas de Dios. Por eso es tan importante, mira, aunque no lo veas ahora, porque muchas veces uno en medio de la circunstancia, cuando bajamos los ojos del Señor, vemos lo negativo, vemos todo lo malo. Si tú bajas los ojos del Señor, verás tu lugar de trabajo un desastre. Vas a salir corriendo, vas a querer salir corriendo y vas a llegar estresado a tu casa. Pero cuando tú dices: Señor, yo pongo mis ojos en ti, ayúdame a trabajar aquí, Señor, que esta empresa cambie esto y aquello. Porque verdad que en nuestra vida está el poder ¿de qué? De la bendición y de la maldición. Yo me acuerdo cuando empezamos el ministerio, orábamos para que mi esposo, el pastor, pudiera trabajar una jornada continua, para él poder tener unas horas en la tarde, poder hacer consejería con los hombres, matrimonios, etcétera.
y orábamos porque él trabajaba hasta las 8, entre que llegaba y no llegaba ya eran las 9. Entonces empezamos a orar, Señor, que le hagan jornada continua en el nombre de Jesús. Y él empezó a declararlo, él se tomó esa palabra. Y él llegaba a la empresa y a las 5 de la tarde él iba y apagaba las luces, ¿verdad, cariño? Bajaba así, los dejaba a oscuras, cerraba la puerta y le decían sus compañeros, sus jefes, ¿pero qué haces? Es que estoy declarando que vamos a cerrar a las 5 de la tarde porque yo me tengo que ir. Y todos los días lo hacía hasta que le concedieron, el Señor lo hizo. Cierran a las 5 de la tarde y él tiene 3 horitas o más para poder hacer reuniones. ¿Por qué? Porque tenemos que agarrarnos de esas promesas del Señor. Dice la palabra, Números 14, 26, 28. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en la Nueva Versión Internacional dice, juro por mí mismo que así como tú hablas, así haré. Entonces, si Dios lo está diciendo, ¿por qué nosotros no decimos lo bueno, la palabra de Dios? Vamos a decir que nuestros hijos son prósperos, son benditos, que son sabios, que son inteligentes, que nuestro matrimonio tendrá éxito en el nombre de Jesús, que somos bendecidos financieramente, que tenemos riqueza, que somos cola, que no somos cola, que somos cabeza. Vamos a declarar que nuestros hijos van a tener un buen trabajo, donde van a ser los jefes, donde van a ser los empresarios, amén. Que ellos no van a ser los trabajadores del banco, ellos van a comprar el banco. Que ellos no van a ser los trabajadores de empresas grandes, ellos van a tener su empresa grande en el nombre de Jesús. Hay poder en lo que tú dices. Cuando tú estás enfermo, porque muchas personas batallamos con enfermedades, con enfermedades crónicas, con diagnósticos médicos fuertes. ¿Qué vamos a decir? Yo nunca declaro mi enfermedad, o sea, yo no abrazo mi enfermedad. Hay gente que dice, es que mi cáncer, y lo abraza y se lo lleva a la cama. No, en el nombre de Jesús, la enfermedad está ¿qué? Ilegal en mi cuerpo, porque nosotros somos hijos del reino de Dios, y en el reino de Dios no hay enfermedad. ¿Que tenemos dolores? Sí. ¿Que tenemos que soportar muchas veces? Sí. Pero Dios es más grande que cualquier enfermedad, amén. Yo me acuerdo cuando tuve colitis ulcerosa, casi me muero en Colombia, fue algo horrible, no le deseaba a nadie eso. Creo que de las peores etapas que viví fue esa. Fui a un especialista allí en Colombia, carísimo. Y entonces cuando yo llegué, me acuerdo tanto que era cubana, una señora morena, alta, grandota, cubana. Y me dice, pero tú, chica, ya puedes ir pagando tu repatriación, porque de aquí, de allá, de España, te van a mandar en un ataúd. Y yo me quedé, yo dije, ay no, en el nombre de Jesús yo cancelo eso. Claro, yo estaba mal, pero yo salí de ahí, de esa consulta, y dije, perdóname, Señor, he invertido mi dinero pagándole a esta señora que solo vino a maldecirme, y yo en el nombre de Jesús cancelo toda palabra de maldición que esta doctora acaba de lanzar contra mí. Cancelo todo diagnóstico crónico, cancelo toda enfermedad del colon en el nombre de Jesús. Empecé a romper eso ahí en la puerta del consultorio. Y me fui, me dijo que no podía comer ni frijoles, ni lentejas, ni arroz, bueno, me quitó toda la comida. Lo único que podía hacer era tomar agua y comer patata. Y le digo, qué bonito. Y yo me fui y dije, ahora me voy a tomar un zumo de guanábana con leche. No podía tomar lácteos, pero ahora me voy a tomar un zumo de guanábana con leche, y mi vientre lo va a recibir bien, porque Dios creó la fruta. Y empecé a declarar la bendición sobre mi vida. Dios hizo un milagro de sanidad allí, pero porque yo me enfoqué en el Señor, porque cada vez que iba al médico me mandaba, me enterraba y todo. Entonces yo no abrazo la enfermedad. Que tenemos que batallar con dolores hasta que el Señor me los quite en el nombre de Jesús. Pero yo declaro
la enfermedad. Ve, declaro la sanidad en el nombre de Jesús. Perdón. Entonces, para resumir, dice la palabra: del fruto de tu boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿No es tiempo de que empecemos a comer del buen fruto? Es tiempo de que empecemos a declarar la bendición. Es tiempo de que empecemos a declarar el gozo, la paz, la tranquilidad, la prosperidad, la sobreabundancia sobre nuestra vida. Que empecemos a declarar lo que Dios ha dicho de este ministerio. Muchas veces nosotros nos vemos, sobre todo cuando llega el fin de mes que tenemos que pagar, no hay nada en la cuenta, tenemos que pagar mucho, poca gente da su diezmo y si miro la cuenta, mi fe se baja automáticamente, pero yo cierro mis ojos y digo: Padre, tú nos prometiste, Señor, que tú estarías con nosotros. Tú me dijiste: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo declaro bendición. Señor, tú me vas a dar para pagar el alquiler de la iglesia, para pagar los impuestos, para pagar las facturas de la luz, del agua, del teléfono, del internet, de la seguridad, el seguro que viene ahora en agosto. Señor, tú me vas a dar, nos vas a dar. Señor, bendice a mis hermanos. Y sabe que cuando oramos que Dios los bendiga, Dios los bendice a todos, amén. Nos bendice, nos da trabajo, nos da salud, nos da armonía en el hogar, pero luego cuando uno tiene esa bendición se olvidan de Dios, muchas veces se olvidan de Dios. He conocido a muchas personas que buscan a Dios como el Dios bombero, solo cuando tienen crisis, y cuando ya están bien en su familia, en su matrimonio, su salud, sus finanzas, no los volvemos a ver hasta que tienen otra crisis. Pero tan bueno es Dios y tanta paciencia que tiene con nosotros, que Dios vuelve y los bendice, y vuelve y los restaura su matrimonio, y vuelve y los prospera, y los vuelve a sanar, y otra vez se vuelven a ir. Pero así de gente que conozco. Gloria a Dios que tiene tanta paciencia con nosotros. Pero creo que es momento de que empecemos a cambiar nuestra manera de hablar hacia nosotros mismos, hacia nuestros hijos, hacia nuestro matrimonio. Empecemos a declarar la bendición, amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a ponernos en pie un momento.